Bueno, Silvina es psicóloga clínica, supervisora clínica con formación psicoanalítica, docente de la Facultad de Psicología de la UBA en la Cátedra de Psicopatología Infanto-Juvenil, coordinadora y supervisora de equipos de orientación escolar en CABA, directora de la Institución de Salud Mental AIFAN, que realiza asistencia a pacientes niños, adolescentes y adultos, y autora y coautora de artículos referidos a problemáticas de la infancia. Y eso que resumí el currículum, porque si no tenemos para largo. Bueno, no importa tanta titulación, no importa. No, bueno, pero está bueno que te conozcan, aparte, bueno, queda acá obviamente tu Instagram, porque por ahí te quieran consultar o demás, aparte vos tenés un centro también de formación para profesionales y esto también está bueno saberlo. Bueno, el tema de hoy que nos amerita, que me parece tan interesante, que tiene que ver con esto de pensar a los niños, a las niñas, a los adolescentes en los tiempos actuales, ¿no? Eh, que venimos todos complicados, pero bueno, pensar en ellos me pareció como tocarlo particularmente este tema como importante, ¿no? Y bueno, y una de las cosas que pensé en primera instancia preguntarte era cómo pensás vos que incide en la salud mental de los niños y adolescentes, bueno, la actualidad que estamos transitando, Silvina. Bueno, qué preguntita para arrancar, ¿no? Grande, grande como toda la pandemia en la que estamos metidos, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, lo que está ocurriendo nos afecta a todos, porque estamos todos involucrados en esto, ¿no? Entonces, estar todos atravesados por este evento mundial, eh, implica también el impacto no solo en los adultos, digo, sino en los niños y en los adolescentes, de distintas maneras, te diría, ¿no? Me parece que no, a mí no me gusta mucho hablar de generalidades, porque creo que Sí, dependen mucho de cómo nos encuentre un evento que puede ser disruptivo, digamos, ¿no? Como una pandemia, algo que tal impacta cual. en nosotros y creo que impacta de distintas maneras, porque no es lo mismo un evento como este en un adulto mayor, de hecho, en un adulto, digamos, que está promediando su vida, en un adulto Sí, que hacerse cargo de niños pequeños, en un adolescente, o en un niño pequeño, digamos, ¿no? Porque está en distintos momentos de la vida y creo yo que esto es lo que genera también la diversidad de impactos en lo que tal cual. uno anda, se ve afectado de manera diferente, ¿no? Y provoca como Sí, cuestiones bien. tal cual, tal cual. Sí, sí, digamos, depende de cada uno, como bien decís, del momento y de la subjetividad, ¿no? El mismo hecho no incide de la misma forma Sin duda, eh, en todos, ¿no? ¿Y sin duda. cuáles crees vos que son? Sí, perdón, No, decime, yo te decía interrumpí. que sin duda, digamos, hay como variaciones en función de las mismas variaciones en las que estamos los seres humanos en estos tránsitos, en este momento, ¿no? Transitando Tal esta cual, pandemia. Vivo de una tal cual. cotidianidad que se vio conmovida, sacudida desde las bases, ¿no? Digo, desde las bases porque lo que está en juego es nuestra vida. Tal cual, tal cual. Sí, sí, estamos todos atravesados, te digo de una manera, con esto que rompió tan abruptamente, digo que todos vamos a salir transformados, porque estamos todos afectados en mayor o menor medida, pero bueno, ¿y cuáles crees vos que son por ahí las señales de alarma en este contexto que por ahí se ven o que vos percibís o registrás por ahí en las consultas? Mira, lo que yo te diría es que me parece que sería como muy interesante poder diferenciar lo que es la repercusión, digamos, de este Sí, contexto, ¿sí? Y lo que son como las conductas reactivas o defensivas de cualquier persona frente a algo que se instala como disruptivo en la vida de cada uno, digamos, ¿no? Digo, porque eso tal es una cual. cosa que casi diría es esperable.
digamos, ¿no? Digo, es esperable que todos los seres humanos respondamos de alguna manera a esto que se nos cae encima, que nos sorprende y que es tan del orden de lo inédito, porque no hay experiencia de esto. Quiero decir, hay gente que ha atravesado otras Sí, experiencias pandémicas, sí, de hecho hemos tenido, sí, pero no de la magnitud que tiene este sí, momento. Entonces, tal creo cual. que esto nos sorprende de alguna manera a todos, porque, digamos, no hay experiencia que nos permita anticipar como una respuesta. Entonces, frente a la sorpresa de esto que irrumpe, digamos, en la posición de cada uno, bueno, hay distintas manifestaciones, ¿no? Y son como posiciones en donde el sujeto, donde las personas vamos intentando como adecuarnos a lo que tenemos, digamos, ¿no? A lo que Claro. estamos Sí, sí, haciendo. Digo, eso sí, es, sí, sí, sí. ¿no? Que yo diría, bueno, se sostiene en los límites, digamos, de lo esperable. Ahora, hay algunas de estas mismas cuestiones que pueden como Sí, agravarse, profundizarse, sí, digamos, y sí, generar, sí, instalar un malestar, y en ese caso creo yo que eso es del orden de una alarma, digo, ¿no? Cuando uno claro. algo que lo sorprende, digo, los seres humanos tenemos esta necesidad como de metabolizar de alguna manera lo que nos está ocurriendo, ¿no? De Sí, alguna manera necesitamos como comprender, como entender, generar recursos propios que nos permitan como adecuarnos a esta realidad con la que estamos nueva viviendo. realidad. Ahora, cuando esa modalidad de respuesta se Sí, convierte en algo rígido o en algo que queda fijo y no en algo transitorio que sí, permite nueva adecuación, me parece que sí, ahí entonces uno tiene que poder encender las alarmas, ¿no? Para sí, ver cómo sí, desliza, sí, 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 digamos, hacia una nueva organización tal aceptable, cual. aceptable, saludable, que a uno le permite como recuperar de alguna manera la energía para vivir y demás, o si esto, digamos, se enquista en una posición más complicada que hace Claro. nuestra vida de alguna manera esté también complicada cotidianamente por mucho más tiempo, ¿no? Sí, Digo, sí, 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 concretos. Eh, yo creo sí, que hemos transitado un momento de irritabilidad, de fastidio, tal cual. las cosas que uno ha visto en los primeros tiempos, ¿no? El primer tiempo del aspo, ¿no? Del aislamiento. Fastidio, enojo, cuestiones muy ambivalentes en términos de las sensaciones, digamos, ¿no? Porque por un lado estaba buenísimo quedarse en casa, sobre todo para los que trabajamos mucho, mucho fuera de casa, pero por otro lado, Claro. ya no eran unas vacaciones en casa, Después terminó. Sí, ¿no? Digo, la cualidad, digamos, del estar en casa empezó como a girar, a variar, y esto se convirtió en algo agobiante, ¿no? Y digo, fue mutando también, porque fuimos mutando con el transcurrir del tiempo, digo, ¿no? Y tal algunas cual, tal cual. empezaron a fallar porque ya el agobio entonces Sí, no era, no era algo tal transitable. cual. Yo digo, hemos Vos sabés que yo cocinado. empecé a notar más esto que vos decís, ¿no? Yo empecé a notar más a partir de septiembre, agosto, octubre. Ahí en ese tiempo como que empezó a suceder esto de que como que empezaron a aparecer nuevos síntomas, ¿no? Como que ahí hubo que de nuevo volver a como a remar, como que empezaron a aparecer sintomatologías que hasta el momento por ahí pasaban desapercibidas o estaban ya como naturalizadas el primer tiempo, como esto que vos decís, ¿no? De que, bueno, ver las cosas positivas, que eran por ahí estar en casa o tratar de ver dentro de la situación. Pero después llegó un momento que ya comenzaron a ver cuestiones como más preocupantes, ¿no? Por tanto tiempo de sobreadaptación a una Yo creo situación tan inesperada como decía. tal cual, digo, yo creo que el punto más complejo también tiene que ver con esto de sin fin, digamos, ¿no? Sin un periodo de término. No es que esto termina en algún momento, digamos, la incertidumbre respecto del tiempo
y de la prolongación de esto, y la incertidumbre, y además el espejo que algunos miraban en Europa, digamos, en algún punto daba cierta esperanza, pero cuando nosotros empezábamos a transitar, ya se Sí, veía que esto se desmoronaba como ilusión. Entonces esto generaba como, me tal cual. parece, como un escenario de permanente inestabilidad, ¿no? Y la inestabilidad emocional acompañaba la inestabilidad de la realidad también, ¿no? Tal cual. ¿Sabés que me parece que vos me escuchás bien a mí? Yo te escucho bien, pero te Ahora, tengo un poquito pixelada. bueno, a mí me pasa con vos que ahora tengo un poquito pixelada, pero bueno, esperemos que se esté escuchando bien. Yo te escucho, te vi pixelada, por eso me asusté y dije, a ver qué está pasando. Bueno, estas cuestiones de la tecnología que hoy por hoy son lógicas. Eh, Sí, tal cual esto que decías vos de que al principio parecía, ¿no? Como que era más fácil encontrar, porque todos pensamos obviamente que iba a durar mucho menos, ¿no? Estamos preparados, utilizamos recursos que, bueno, los que teníamos a mano, y esta situación que mucha gente me decía, pero puede ser que esté tan angustiada, o puede ser que, y sí, era lógico, ¿viste? La situación de alerta ante lo desconocido, ante esto que decías de lo inédito, de no saber, de desconocer, bueno, nos fuimos adaptando un poco o conociendo un poco más por lo menos cuál era la forma de cuidarnos, pero bueno, esto no mermó igual en el tiempo la sobreadaptación, así que era lógico que aparecieran cuestiones asociadas. Esta pandemia también dio como en el corazón de la fragilidad humana, ¿no? Lo que es Tal cual, la falta de garantías, digamos, ¿no? No tal cual. estamos en una escena como de hiperconciencia, digo yo, de que no existe la garantía, ¿no? La ciencia no alcanza Sí, a barajar sí, la seguridad absoluta, y vivir con esa incertidumbre hace que, bueno, uno esté mucho más inquieto, tal digo. cual, tal Imagínate cual. vos si nosotros, con alguna posibilidad de pensar esto, estamos de esta manera, cuánto más un niño y cuánto más un adolescente, ¿no? Digo, un adolescente que necesita proyectarse y armar ahí un futuro, ¿no? Con tanta incertidumbre, digo, ¿sobre qué se basa? ¿Sobre qué se apoya? Si además los adultos, que estamos para sostener esa escena, estamos hackeados por la misma Estamos realidad. atravesados por esto, tal cual. La complejidad es Es de la situación, porque esto que decís es real, o sea, nunca tenemos garantías absolutas de nada, ni tenemos el control de todo, pero en este marco, menos aún, y tenemos la certeza ahí de la finitud y de la falta de garantía, y esto que decís, ¿no? Si nosotros somos los que los contenemos, qué difícil que es transmitir seguridad, tranquilidad, eh, bueno, es es lo que vivimos todos, ¿no? Cada uno trata de poner lo mejor de sí. sin duda, tal cual. Yo escuchaba al principio muchas veces, y todavía aún, aunque suene loco, esto de que por ahí no son tan afectados los adolescentes o los niños, porque en realidad, bueno, están en casa y no van a la escuela, como si fuese una cuestión de cualidad hoy en día, esto de que se salvan de ir a la escuela. ¿Viste? Y yo digo, pero no, ¿viste? O sea, se pierde, se terminó naturalizando en algunos casos esto, ¿no? No he Sin ver las escuchado, consecuencias. no he escuchado, digamos, pasado el tiempo, ¿eh? No he escuchado niños que no quisieran Sí, volver. Salvo, no, tal cual. salvo algunos niños que definitivamente afectados en esto que pensábamos respecto de las alarmas, ¿viste? Más Sí, afectados sí, por una situación singular, eh, tal que cual. casi es preexistente a la pandemia, pero que explota, digamos, en este contexto, Exactamente. salvo, digo, salvo esos niños o esos adolescentes, la verdad que la mayoría quería recuperar como sus espacios de libertades, digamos, por Claro, fuera de lo que claro, es familia, ¿no? Mucho tal más, por cual. supuesto, mucho más los adolescentes. Claro, claro.
Sí, sí, yo creo que solamente ha reforzado síntomas en gente que venía previamente con cuestiones por ahí de dificultades para relacionarse y demás, que ha armado como una especie de coraza y que ha agudizado por ahí los cuadros, ¿no? Pero, y que por ahí dicen, no, estoy bárbaro, cuando en realidad, bueno, no es así, pero la realidad es que esto que vos decís es tal cual. Todos los niños están desesperados, lógicamente, porque necesitan socializar, porque somos seres sociales, interactuar. Y no, Yo pensaba esto, los abrazos, viste, el transmitir los afectos. Me contaba una escena, mira, ahora que decías esto, recordaba una paciente que el hijito había empezado a ir a jardín en la primera semana y le cuenta que en el recreo le comparte una galletita al compañerito, ¿no? Y que la maestra cuando ve la situación viene y le dice que no puede compartir que no estaba permitido. Y ella dice, me provocó tanto dolor porque no sabía cómo explicarle y aparte él mismo no entendía por qué no podía compartir una galletita con su compañero. Vos fíjate qué hecho tan, eh, uno podría decir que nada, que es un hecho trivial, no, no, habla de mucho, ¿no? Él estaba dolido de no poder compartir. exactamente, digo, sobre todo porque, digamos, una de las premisas del encuentro con el otro, para que se genere Es encuentro, hay compartir, que partir, digamos, ¿no? Que está tal jugada cual, tal cual. en escena. De hecho, digo, esta, esta cuestión del estar con otros, del compartir, bueno, es algo que se transmite fundamentalmente en los jardines, ¿no? Digo, los adultos nos hemos visto en esta situación de tener que contradecir montones de cosas, ¿no? Que antes eran del orden de un valor, el compartir, Claro, claro. pantallas, ¿no? O regular las pantallas, y de pronto todo el mundo está en las pantallas. Y la única chance, digamos, como la única apertura al otro, Para comunicarse, ¿no? Entonces digo, claro. hubo el cimbronazo, digo, es importante también porque ha conmovido los parámetros con los que nosotros vivíamos, ¿no? De Entonces, comunicación, de comunicación, de lazo social, digamos, ¿no? todo, Es- Está todo trastocado, ¿no? Está como tal cual, conmovido. tal cual, tal cual. Y viste que cuando suceden estas cosas es como cuando cae una bomba en un lugar, ¿no? Que uno queda como esta cosa de desconcierto, de no saber, porque esto mismo pasa con el tema de las redes, ¿no? Que en un momento por ahí los padres cuando consultaban que por ahí tienen hijos, pero ahí no sé qué hacer, cómo, yo decía, bueno, hay que ser más flexibles que antes de la pandemia, porque es la única manera que tienen de comunicarse, de relacionarse, es decir, no te podés manejar como antes porque está pasando algo, es la única forma que tienen, igual esto en el tiempo, claro, también hay que cuidar de esto, ¿no? Porque, bueno, es también, algunos han pasado tantas horas que ¿viste? Se ha tornado como algo más del orden Bueno, adictivo. este, creo que me parece que no es lo mismo la instancia inicial de lo que ha sido la pandemia a esto que es el tránsito del segundo año, ¿no? Creo que, mal que nos pese, hemos ganado cierta experiencia en relación a cómo acomodarnos de algún modo con esta cuestión. Digo, el tema y el uso de las pantallas también ha sido un problema de desajuste de lo que eran de Sí, alguna manera indicaciones, digo, sobre todo para los adolescentes, porque muchas veces para el adolescente, digamos, la pantalla era un refugio, una salida, y ahora era una obligación, porque tenía que estar conectado, porque la escuela sí, se lo exigía. enunciaba, digamos, Sí, ¿no? Eh, bueno, digo, muchas de estas cuestiones también, yo creo que muchos niños y adolescentes han agudizado su espontaneidad sí, y han creado y recreado otros espacios para poder seguir subjetivándose, trabajando sus propios procesos, digamos, de maduración y de crecimiento, ¿no? Digo, me tal acordaba, cual. eh, digo, por esto de los refugios, al principio, cuando empezamos a trabajar con los niños, yo trabajo con muchos niños pequeños,
bueno, para mí era una incertidumbre. Si bien yo trabajo con algunos adultos en forma remota, porque están en otros en sitios lejos y no los atendía en el Sí, consultorio, la virtualidad a mí no me sorprendió en ese punto con los adultos, pero no así, digamos, con, con tantos con los niños. niños. Niños tan pequeños, digamos, ¿no? Digo, tan Claro, pequeños que, bueno, y nos hemos encontrado, no solo yo, digo, con colegas analistas de niños, con que hemos paseado por toda la casa, digamos, los, los, claro. los espacios fueron otros, ya no el consultorio, y a una colega la llevaban a pasear en bicicleta porque la ponían en el canasto del celular, ponían el canasto y entonces la sacaban a pasear y la sesión transcurría en estas cuestiones, digo, Mirá ¿no? vos, claro. Sí, la Y adecuación al dispositivo, ¿no? Porque también, ¿sabés qué otra de las cosas que aparecen en escena con esto de la virtualidad son las mascotas? No sé si es definitivamente, increíble, todo el tiempo las mascotas se hacen presentes a la hora de la sesión. Quien tiene mascota, de una u otra manera, y digo, claro, uno se metió, esto fue como una cosa inversa, ¿no? De, bueno, de adaptación del dispositivo y que uno termina como estando dentro de la casa, digamos, bueno, tal cual. compartiendo desde otro lugar. Exactamente, digo, creo que hay muchas cosas que la verdad es que en lo inédito, digo, ¿no? Veremos cómo decantan, digo, ¿no? Porque yo pienso mucho, vos sabés que la construcción de la intimidad en los niños pequeños es un trabajo arduo, digamos, y la verdad es que esto de, digamos, que uno sea invitado de alguna manera a un espacio que no es el espacio que se recorta en este dispositivo consultorio, en donde viene a El jugar o consultorio. problemática, lo que fuera, bueno, no sé qué impacto va a tener esto, digamos, Claro, sí, sí, ¿no? Digo esto porque, bueno, así como algún sí, sí, niño sí, en sí, algún sí, momento sí. tomaba la carpa abajo de la mesa para poder recortarse de la mirada del otro, digamos, ¿no? Y conseguir algo de intimidad en este punto para poder trabajar a solas, también Sí, entendemos que, bueno, no todas las realidades son iguales, ¿no? Y tal todas cual. las realidades socioeconómicas y habitacionales son iguales. Entonces, la complejidad Es de verdad. esto para construir como categorías necesarias para lo que es un desarrollo saludable psíquico, también están medio como viendo cómo se acomodan, ¿no? Tal Digo, cual. niños Y pequeños, nosotros también, también teniendo que trabajar con este dispositivo, también generando recursos, porque bueno, obviamente cada paciente desde su subjetividad es diferente y nos tenemos que ir como ayornando para poder intervenir desde distintos lugares, como vos decís, no todas las situaciones son iguales, no todas las posibilidades, y bueno, y el dispositivo no es el mismo, obviamente, pero bueno, yo siempre digo que obviamente es un dispositivo que, digamos que en general, salvo como contabas, algunos casos por ahí que, que uno trabaje de manera virtual, no es, bueno, menos con los niños, aún porque es más complejo, pero eh, digamos, en otras épocas por ahí no existía, ¿no? Digo, bueno, por ahí ahora tenemos esto, pero esto también es toda una reinvención para nosotros y para el dispositivo analítico, poder trabajar en otro lugar y tomar todas estas cuestiones, ¿qué es lo que decís? Que tampoco podemos saber a futuro, digamos, bueno, las implicancias, ¿no? Que tiene. sin duda, sin duda. Yo creo que las consecuencias para todos van a ir llegando, digamos, ¿no? Me parece que es muy difícil como hipotetizar sin caer en una futurología que además Sí, definitivamente, sí, sí, como no hay mucha experiencia, uno puede ir viendo lo que va ocurriendo, ¿no? Y tomando lo que va sí, apareciendo. tal cual, tal cual. Y en esto que vos decías, que es verdad, porque al principio había como uno fue haciendo como un encuadre o armando una rutina, ¿no? En base a esto que nos atravesó desde marzo del año pasado,
después hubo que hacer como una reinvención y una reestructuración, porque por ahí este año no es lo que fue el año pasado, y también este es el tema, a veces la preocupación de los padres, por ejemplo, en torno a esto de las redes, ¿no? Bueno, el año pasado, esto que decíamos, bueno, ser más flexible, pero bueno, ahora, ¿qué pasa ya tanto tiempo? ¿Hasta qué punto? ¿O cómo poder manejarlo? Eso a veces se hace muy difícil. A veces comparten los espacios porque los padres trabajan desde la casa, a veces no, entonces están por ahí, no van a no ir al colegio y estar desde la casa, tienen como más libertad y es más difícil. Mira, lo que yo he observado, por ejemplo, en relación a esto, con algunos pacientes, sobre todo pacientes adolescentes, el paciente, digamos, los adolescentes muchos, digo, mis pacientes y sus amigos, porque se encontraban, digamos, con amigos, el encuentro era absolutamente como por fuera de los tiempos de la casa, ¿no? Digo, la casa andaba porque, bueno, la gente estaba trabajando y demás, Sí. como que se encontraban en la madrugada, entonces vivían como al revés, y la verdad al revés del tiempo, digamos, del resto de la gente, como para diferenciarse. Digo, pensemos que los adolescentes necesitan trabajar una vez más esto que es diferenciarse de los padres, digamos, De ¿no? nosotros, tal cual, tal cual. Y reordenar, digamos, sus espacios, sus necesidades. Digo, bueno, estaba todo como muy pegadito y necesitaban como esto, las puertas cada vez más firmes, ¿no? Entonces, esto que vos decís en relación a la regulación de las redes, también era como difícil, ¿no? Sí, Este, sí, que cuando hemos logrado algo de lo que tiene que ver con esto, digo, organizar lo que era la escolaridad, por ejemplo, para muchos chicos, para muchos sí, adolescentes, volvió a permitirles como generar alguna mínima rutina que organice, digamos, el cotidiano, ¿no? Más o menos, tal quiero cual. decir. Pero digo, hay una regulación, un requerimiento externo que los situaba frente a una pantalla, muchas veces con cámara apagada, muchas veces con una oscuridad que invade la pantalla, digo porque de esto se han quejado muchos docentes también. Sí, No sí, está efectivamente o no. Bueno, es el juego, creo yo, de la adolescencia, ¿no? Que lo han jugado como pudieron. claro, claro, claro. Sí, 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 como tan cercenados. Bueno, la otra vez hablamos, me contabas, sí, tal cual, esto de que muchos han perdido su viaje de egresados, han perdido, bueno, a ver, hay una pérdida en esto, en todos los ámbitos, ¿no? Todos, y ellos también, por supuesto, ¿no? Eh, Sin Esto duda implica porque, digo, pérdidas, no es un cabe la menor proceso duda. exacto, digo, ¿no? Que indefectiblemente lleva, digamos, hemos perdido todos, pero bueno, digo, hay pérdidas y pérdidas en momentos vitales que son, además, digo, que son ritos, ¿no? Uno puede pensar lo que Vale. digo, terminar el secundario, terminar la primaria, el viaje de egresados en nuestra cultura y sobre todo en las grandes ciudades, pero se sostiene mucho más, Sí, pero este, esta, esta cuestión de poder simbolizar el cierre, ¿no? La fiesta de egresados, ¿no? No hubo fiestas de que se egresados, sumó, viajes, sí, tal cual. las colaciones fueron, digamos, muy complejas también. Entonces, esta, esta reversión, digamos, de lo que implica inscribir determinados pasajes hacia otro lado, también conlleva una pérdida, ¿no? El otro día hablaba con una paciente, me decía, una paciente que está cumpliendo 18 años, terminó el año pasado Sí, su dario en este contexto, sin viaje, claro. sin haber usado el buzo, más que 2 semanas, ¿no? Porque, Mm, digo, bueno, muchas escuelas de capital eh, simbolizan, digamos, como una uniformidad detrás de la sí, inscripción de egresados, ¿no? qué Es, gusto, me parece una inscripción de esa etapa, como parte de los tal cual, ritos que ver con la finalización. tal Entonces, cual. la verdad que fue muy complejo
para esta paciente como para sus compañeros y demás, Para todos. Sí. que duelar que eso no iba a pasar, ¿no? Claro, tal cual. Sí, sí, Entonces, sí. en algún momento la fantasía era, bueno, lo hacemos el año que viene, y el año que viene tampoco. Claro. Es que esto es lo que pasó en la primera instancia, Silvina, esta cosa de que creo que por eso fue como más llevadero, ¿no? De que parecía que, bueno, no es ahora, es el año que viene, unos meses después. Y el volver es eso, ¿no? Es ese proceso de resignar y saber y aceptar que no va a ser ni este ni el que viene, claro. Claro, te decía yo que a mí me parece que hubo todo un juego de ilusión y desilusión en donde hubo que ir como, bueno, duelando la caída de esa ilusión. Un momento, Sí, efectivamente, esas cosas iban a sí, poder ser, ¿no? Y te decía que esta paciente lo que me decía la vez pasada es, bueno, yo ya sé que no voy a tener viaje de egresados, ya está en la facultad, ya está dando exámenes, ¿está bien? Pero estaba contenta porque aún así había podido lograr el ingreso a la facultad y se había enganchado con esto, y medio decía, digamos, bueno, será así, qué sé yo, ¿no? Eh, Casi construyendo una épica de que serán la generación que no tuvo viaje de egresados. ¿Ah? Digo, como una narrativa ahí que les da una identidad, digamos, en el norte de seguro, armar, seguro, pero seguro. interesante que es, bueno, seremos la generación que sobrevivió a la pandemia, digo, ¿no? Y vaya a saber uno qué connotaciones tengan estos Sí, decires. tal cual. Más Sí, y qué bueno que ella pudo ahí también ver, digo, más allá de esto, ¿no? Que obviamente duelar todo lo que no pueden, ¿no? Esto que dice, bueno, o sea, puedo continuar también, ¿no? Porque hay muchos también que por ahí con toda esta situación han quedado como una situación de stand-by, como que no han podido continuar porque están muy deprimidos o porque prefieren, ¿no? Porque los ha podido todo esto, no han tenido recursos por ahí para poder eh, pasarlo, sobrellevarlo. yo creo que de verdad hay una responsabilidad enorme que tenemos todos los profesionales de la salud mental de poder sostener, digamos, y acompañar este duelo, ¿sí? Pero generando como las condiciones que faciliten una proyección, digo, poner en marcha nuevamente algo de ese proyecto Sí, que no será igual y que no se puede negar, digo, ¿no? Porque no se trata de desmentir lo que está ocurriendo. claro, Creo que hay que claro, apostar a lo que es efectivamente el potencial que tenemos, digamos, los de humanos, lo que los se seres puede, humanos, en esto de tal cual. crear la vida, ¿no? Ir por esa escena que pulsa, ¿no? Hay que tomar A algo seguir. de esto y tener esos procesos es muy importante y que los profesionales de la salud mental tenemos que abogar por algo de esto, ¿no? Tal cual. Sostener y Sí, están y ayudar a trabajando, de desarrollar verdad. lo que es tal cual, la capacidad de potencializar la capacidad de resiliencia, ¿no? Pero bueno, es esto mismo, Sandra, digo, ¿no? La capacidad de resiliencia está enlazada a que haya un otro que sostenga ahí ese Tal cual. impulso Es hacia. indefectible. Es, Sí, 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 todo el tiempo, es verdad. Y es una gran responsabilidad porque esto que vos decías antes vos viste que está todo engarzado, porque acá no es alguien o un grupo familiar, es como todos atravesados por lo mismo. Vos lo habrás visto por ahí que se ven los pacientes adultos o los niños o los adolescentes, que cada contexto es tan distinto y algunos esto ha arrasado tanto que es como que el trabajo analítico también ahí conlleva como, ¿no? Un refuerzo, digamos, porque los recursos son menos, entonces ahí es donde estamos operativamente poniendo más, digamos. totalmente de acuerdo. Sí, sí, definitivamente, totalmente de acuerdo. Y en esto que decíamos porque es verdad, y es literal lo que decías del tiempo de las redes, algo que planteaban el año pasado es esto de que a la noche no dormían, estaban hasta las 5 de la mañana conectados con sus compañeritos, porque era fuera del horario,
¿no? O jugando o hablando, pero esto era, claro, ahora con el tema de que las clases de una u otra manera, la cosa un poco se tuvo que reestructurar, ¿no? Y bueno, digo, hubo Pero, algunos aumentos, te diría, de esta conflictividad que tenía que ver con la dinámica familiar, digamos, ¿no? Porque el adolescente, sí, no todos tenían conectividad, digo, no todos tuvieron al mismo tiempo clases remotas, hasta que las escuelas se fueron acomodando, que lo hicieron como con mucha, yo creo, digo, ¿no? Con mucho, con mucha creatividad, definitivamente, porque tampoco estábamos muy preparados para no, hacer una transformación institucional semejante, ¿no? Entonces, como a todo vapor, las escuelas fueron transformando sus posibilidades de encontrarse con los alumnos, pero en el mientras tanto, bueno, se empezaron a generar como muchas situaciones de sí, desajuste, de cotidianeidad que quedó desbaratada. Entonces, los pibes dormían tal en cualquier, cual. los padres se tenían que levantar para conectarse, la comida, digo, todo lo que es una rutina estaba descalabrado. Sí, Y esto tal generó mucha cual. ansiedad, digamos, y lo digo no solo por los adolescentes, digo también por los niños. Sí, 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 sí. Comer a cualquier hora, levantarse a cualquier hora, digo, las rutinas que para los niños son tan importantes, sobre todo cuando son muy pequeños, estaban totalmente desfasadas, ¿no? Una mamá me decía el año pasado, que bueno, que ella dejaba que su niño durmiera hasta las 12 del mediodía porque ella tenía que trabajar. Y si el niño estaba despierto, no No había podía forma de trabajar. ella trabajar, Claro. ¿no? Eh, sí, totalmente. Hay un comentario ahí que estoy leyendo, estoy totalmente de Sí, acuerdo. Las clases remotas siempre funcionaron, sí, es cierto. Digo que fueron un gran desafío para los docentes, sí, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de sí, acuerdo. sí, Lo que digo, fue muy complejo el ajuste, pero digo, absolutamente, pasa hacia ese dispositivo también, ¿no? pero tal cual. Y si bien estamos hablando, a ver, y también el espectro tan amplio que hay, porque así como hay muchos que tienen posibilidades de acceder, yo tengo muchos pacientes que trabajan por ahí en zonas que por ahí son más carenciados, que no todos tienen la posibilidad de acceder a lo virtual. Entonces también ahí, o sea, para todos los docentes en general, y en estos casos tienen laburos que por ahí tienen que hacer como grupitos muy pequeñitos, porque por ahí no tienen la capacidad de tener un Zoom que se conectan con varios a la vez, o porque no tienen internet en muchos casos. Bueno, es, digamos, todo es muy complejo, claro que sí, es muy Y difícil, nivel de esfuerzo y de entrega que es realmente asombroso, ¿no? Es claro que realmente, sí, creo que nunca más evidente que en esta pandemia, el lugar de los docentes, el lugar de tal la cual. escuela que alberga a tantos niños, digo, ¿no? Este, Claro, nunca más evidente, realmente. Si algo deja en positivo es lo que es la labor es cotidiana de un sí, docente, sí, de una sí, escuela. sí. Yo te juro que me admiro cuando, a ver, cuando hablo y me cuentan las cosas que hacen para poder por ahí pasar la tarea o para poder corregir, porque también lo tienen que hacer de manera virtual, y repito, y a veces con pocos recursos, ¿no? Digamos, ya más allá de la limitación de lo virtual, me refiero a esto de que algunos no tienen internet, o que otros comparten el celular y son varios en la casa y tienen distintos horarios, entonces si ya busca horarios para, o empezó a grabar clases, una de ellas, por ejemplo, virtuales para enviarlas, entonces encontró el método y se compró un pizarrón y arma las clases y después las envías por WhatsApp. O sea, un nivel de creatividad, así como nos ha pasado a nosotros de alguna manera por esto de adaptarnos, ellos también, que vos decís, mirá, esto es vocación, ¿no? Esto es total vocación, porque juro que cuando te emociona a veces, cuando te cuentan las cosas que hacen para que ellos, para que los chicos puedan seguir aprendiendo y para que no estén desconectados, ¿no? Porque a veces, bueno, el entorno a veces es más favorable, a veces menos, todos están afectados, obviamente, pero, eh, o sea, ha sido una ventaja la virtualidad porque en otro momento por ahí no hubiese podido haber comunicación, pero que los ha complicado, claro que sí, porque el trabajo es el triple o más.
agotador, Sandra, agotador, de verdad que agotador. Es realmente, bueno, una tarea imponente la que les ha tocado, la que nos ha tocado todos los que estamos en algún sentido trabajando en las escuelas, pero el de la trinchera, digo, ¿no? El docente, el directivo, Sí, ha sido sí, definitivamente un esfuerzo increíble. Y viene siéndolo, ¿no? sí, Digo, sí. porque no es que esto cesó, sigue ocurriendo, ¿no? No, 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 claro que sí. En este ámbito también, ¿no? ¿Qué va a suceder después? ¿Qué quedará de esto? Pero no lo digo desde un lugar trágico, lo digo desde un lugar realista de lo que deseamos de las consecuencias, ¿no? Que uno trata de, bueno, de ver de qué forma poder aminorar, ¿no? Poder acompañar. Esto creo que es lo importante, ¿no? Ver de qué manera poder acompañar a los adolescentes, a los niños y a los padres que a veces no saben, como vos decías, acá la desorganización es general. Así como un padre perdió la rutina o tiene que sobreadaptarse, a la vez los hijos, y bueno, yo me acuerdo que al principio lo que sugería tratar de, bueno, de armar una nueva rutina, que por ahí no era la ideal o la que querían, obviamente no la que tenían, pero tratar de acomodar algo que permita tener un orden, ¿no? Porque era tanta la desorganización que obviamente se trasladaba también a los hijos, esto que vos decías, ¿no? De que por ahí no desayunaba y que, bueno, mejor que duerma porque así por lo menos puedo trabajar. Y esto traía otras consecuencias también, o sea, es como, viste, es como si fuese una bola de nieve por momentos. Por eso es tan importante ver de qué forma uno puede acompañar. Y yo pensaba qué cosas, obviamente todos los casos son diferentes y todos los contextos son diferentes, pero bueno, qué cosas sí podemos decir de no hacer, ¿no? ¿Y qué hacer? Yo creo que el tema del diálogo, más que nunca, más que nunca. Bueno, muchos me han contado que ha mejorado porque han tenido más puntos de encuentro favorablemente a Bueno, partir de la pandemia. vos sabés que muchos chiquitos estaban como contentos y muy contentos al principio porque, bueno, estaban mucho más cercanos a sus adultos, digamos, ¿no? A sus padres, y los tenían por mucho más tiempo. El punto fue que cuando después esto fue avanzando, lo que ocurrió es que empezaron a quejarse porque el padre o la madre estaba, pero no estaba, digo, estaba ahí, pero estaba trabajando. Entonces, tampoco le prestaba ni atención ni jugaba. Entonces, digo, empezaron a armarse como estos enredos, ¿no? Una chiquita me decía, jugando, ya voy, dame 5, dame 10, ya voy, ya voy. Mi amor, era su madre en persona. Bueno, digo, los niños atravesaron estas cuestiones. Digo, a mí me parece que las rutinas son una alternativa y una alternativa que hay que buscar en la singularidad de esa dinámica familiar, ¿no? Igual, Creo que tal cual. hay que poder ver que si uno como adulto, adulto, supuestamente con algunas regulaciones un poco más logradas, digamos, Supuestamente, supuestamente. está irritado, está enojado, está frustrado y a veces está triste porque las realidades fueron diversas y hay gente que ha perdido Sí, mucho en eso, sí, ¿no? Me sí. parece que cuanto más un niño que para poder procesar lo que está ocurriendo en su medio necesita del acompañamiento y del sostén Sí, del adulto, ¿no? Y tal que cual. si el adulto responde, digamos, a un niño que está irritado con mayor irritabilidad, bueno, tenemos un combo perfecto para que todo vuele por el aire, Sí, ¿no? Y esa sí, convivencia sí, sí. de ser una instancia placentera, un espacio de compartir algo interesante que muchas veces Sí, compartir, bueno, se convierte en un antijuego, digamos, ¿no? En tal donde cual. el adulto empieza a exigirle al niño que no sea niño, ¿no? Que no sea un niño y que entonces se comporte como un adulto. Te dije que te quedes quieto, te dije que no, anda a Claro, bañarte, claro, claro. de caída, digamos, de Sí, exigencia sí, 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 sobre un niño que no va a poder responder a eso, porque es un niño. tal cual. El niño Y responde, aparte, ¿sabés? De acuerdo, claro.
No, yo lo que pensaba en esto que vos decías es que yo recuerdo también mucho el año pasado cuando por ahí sucedía, cuando empezó todo esto, que por ahí eh, algunos se quejaban por ahí de que los chicos, como si los chicos no, al principio no registraran, como si tuvieran una zona de confort y no registraran lo que pasaba, y no, y tenían manifestaciones. Entonces yo decía, bueno, pero esto hay que ponerlo en palabras, ¿no? Invitarlos a hablar de esto, porque que sepan que hay un virus, que hay, ¿no? Cuando empezó todo esto que en los medios, y esto no implica que ellos también no estén asustados. Hay que hablar de esto, bueno, qué sienten, preguntarlos, convocarlos a hablar de esto. Porque se daba por hecho que por el noticiero, por lo que escuchaban en la casa, sabían lo que pasa, pero la realidad es que no se los invitaba a hablar de lo que sentían o lo que les provocaba, porque ellos también estaban asustados. Están Y esto asustados. parece que también pasó como por distintas etapas, ¿no? Porque los noticieros y la televisión también ocupó un lugar como muy central en las casas, Sí, y los niños estuvieron muy expuestos a cantidad de información sin que alguien le pudiese ayudar a entender qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces eso creo que incrementó tal mucho la cual. inquietud y, digamos, porque hay Sí. como una Y la angustia y la temor ansiedad, sí, que no sabemos ni a qué. Y los niños empezaron a jugar en los espacios terapéuticos, empezaron a jugar con el virus, ¿no? Porque los niños tienen esta cuestión espontánea, cuanto más saludables sean los niños, digo, mucho más visible es esto de recrear, digamos, un modo de entender la realidad a través del juego. ¿Ah? Entonces, digo, claro, ellos armar cosas en este sentido, digo, empezaron a armar, bueno, algunos dibujaban y dibujaban el virus y entonces aparecían los superhéroes, o yo cuando sea grande voy a ser un doctor, una, una pacientita me decía que iba a ser una doctora de esa de los museos, como, como alguien que había transformado, digamos, ¿no? Y eso, digo, eso que claro, parece gracioso en un niño es muy importante, porque esa es la claro proyección, que sí, ¿no? De poder ser claro. grande, curar la humanidad y entonces terminar en un museo, digamos, como una persona Bueno, logrado, ¿no? Esto habla de la potencia que un niño necesita para poder enfrentar una realidad que le es adversa, ¿no? claro, Que además angustia y que además también. es una amenaza, pero no es una amenaza que uno fantasea, no es un fantasma, ¿no? Es algo real, es una Es amenaza real, claro que sí, que claro, se hace en algo claro. parecido y real, ¿no? Es mucho más tremendo lidiar con esto porque es como concretizar la fantasía de lo que es la pérdida y para un niño pequeño esto puede ser algo muy complejo de tramitar, ¿no? Por eso creo que, ¿qué no Claro. hacer? Decías vos. Me parece que es difícil porque implica que nosotros podamos, nosotros adultos podamos hacer algo con nosotros frente a esta situación para poder colaborar y sostener, digamos, las escenas con los niños, incluso con los adolescentes, ¿no? Porque también mucho Sí, adolescente sí, en esto que en términos del duelo, bueno, hubo, por supuesto, la singularidad de cómo cada uno pudo procesar o no estas cuestiones, ¿no? Tristeza, hastío, sensación de vacío, esto también ocurrió y ocurre, digamos, ¿no? sigue pasando, claro que sí. Sí, 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 sí. Y también vos sabés que me ha pasado por ahí de pacientes comentarme en relación a hijos muy pequeños. Claro, los chicos son cajitas de resonancia. A veces interpretan que porque son muy pequeños no entienden qué sucede alrededor. No, digo, no, que por ahí, viste, empezaron a tener, sí, No, digo que lo que está alrededor impacta sobre ellos. A lo mejor no tienen tal la cual. tentación para poder decirlo verbalmente, pero todos los que trabajamos con niños sabemos lo que nosotros llamamos la polisemia textual de un niño, ¿no? Un niño puede manifestarse de distintas maneras. Puede hacer dibujos, Exacto. puede soñar, digo, puede jugar. Distintos modos en donde los niños evidencian, digamos, que lo que pasa alrededor impacta sobre ellos, ¿no? Tal Y cual. hay que estar atentos a eso. Y varios casos así, o de niños que empezaron a hablar, o que
por ahí estuvieron el primer periodo de encierro muy adentro, porque eran recién nacidos y demás, y después cuando los empezaron a sacar, como viste, abrumados de los ruidos, claro, cosas que en realidad, o sea, los papás, por ahí, en este caso por ahí una mamá muy, digamos, ya venía antes con trastornos de, no agorafobia, pero con mucho miedo a salir a la afuera, imagínate, todo esto lo recrudeció, y cuando, con el tema de su hijo, bueno, de alguna manera empezó a manifestar lo mismo cuando empezó con la posibilidad de salir, siendo de un año, ¿no? Es decir, esto que vos decís, ¿no? O sea, son un reflejo. Entonces es tan importante tener en claro y poder procesar nosotros como para ayudarlos también y no naturalizar cuestiones, porque también este es el riesgo, que muchas cosas en este contexto se naturalizan y es ahí donde por ahí no suelen buscar ayuda, porque bueno, es normal que pase por esto, como que queda una explicación y queda ahí, y no, por ahí puede ser esperable en este contexto, pero bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Para evitar que esto se cronifique, o que se agudice, o que se torne otra cosa. Exactamente, digo, creo que la clave para poder pensar realmente si es necesario consultar o no, tiene que ver con esto que hablábamos un poco al principio, ¿no? Me parece que una cosa es una respuesta esperable y otra cosa es que esto tome como cierta fijeza y que impida, digamos, en distintos ámbitos del desarrollo de un niño o de un adolescente, digamos, una vida saludable en el contexto en el que está, digamos, ¿no? Seguro. Mira, acá voy a leer algo porque vienen escribiendo y nosotros estamos compenetradas, pero obviamente, mira, bueno, a ver, yo voy a leer lo primero que tengo acá y después voy a ir corriendo de a poco. Bueno, Charlie dice, el desafío, cuidar a los niños sin hablar de muerte y sin cambiarle la vida con los miedos. Los niños, la verdad que los niños hablan de la muerte, el problema es que a veces no tienen, digamos, a veces nosotros creemos que estamos compartiendo la misma significación y la muerte tiene distintas significaciones para ellos, ¿no? Porque Tal cual. es una que van construyendo, entonces no es lo mismo hablar de muerte con un niño de 3 años que hablar de la muerte con un niño de 8 que está procesando otra cuestión en relación a la muerte, Claro. a lo que es un adolescente o lo que puede ser un adulto, digamos, ¿no? Creo que el desafío de Charlie es cuidar a los niños, digamos, en relación a no, ¿cómo diría? No generar en forma obscena, digamos, ¿no? Cuidarlos de la obscenidad de la muerte. ¿No? Porque me parece que eso, lejos de tramitar lo que podría llegar a ser una pérdida, lo que hace es, digamos, agobiar de tal manera que puede terminar ocurriendo este procesamiento, ¿no? Claro, tal cual. Puede generar una afección. Sin duda. A ver, acá. Acá dice Norma, qué lindo, jugar es una forma de dominar el miedo al virus. El jugar Después, tiene tantas, pero tantas virtudes en un niño y en un adolescente, y te diría que en un adulto también. Digo, en un adulto también, es ¿qué es lo que tenemos que recuperar? ¿No? Es lo que está bueno siempre estar en la búsqueda de conservar, y los que lo han perdido, recuperar esa capacidad de juego que los adultos vamos perdiendo muchas veces, y encontrar algo lúdico que nos conecte con él, porque es placer puro el jugar. Bueno, mira, acá dice... Al placer, sí. Exactamente. Acá dice Norma, y los que no están bien económicamente, debe tener que ver con lo que hablamos de los alumnos y los docentes, y los que no están bien económicamente pueden enseñarles a colaborar. A ver, capaz que dijo algo antes, no lo leí, perdón. A ver. Perdonen porque soy novata en esto, en correr los mensajes por aquí. Estoy acostumbrada a otra aplicación. Bueno, acá hay muchas personas. Acá hay alguien que dice, mi niño, Maymara, dice, mi niño tiene 5 años y hablo mucho de sus abuelos y tíos que fallecieron.
o de Jesús María que ya murieron. Como que hace referencia a que le habla de la muerte. sobre la muerte. Sí, Bueno, sí, a por ver. eso digo, los niños hablan de esto, me parece que lo importante es poder acompañarlos, digamos, guiando y Tal cual. orientando era lo que implican esas Ahí. pérdidas y heridas, digo, ¿no? Exacto. Cada familia tiene una narrativa propia, a veces es religiosa, otras veces es ideológica, digo que hay una narrativa propia sobre la muerte y me parece que parte, digamos, del trabajo elaborativo en relación a Sí, esto es que el niño pueda hablar y que el adulto pueda escuchar de esto, ¿no? Que pueda esto es alojar fundamental. eso que el niño tiene para decir. No que Porque muchas responda veces esto sucede, o ¿no? que niegue una realidad, digo, ¿no? Porque la verdad que negar una percepción que tiene un niño es como realmente generar un conflicto interno en el niño que Tal cual, implica, digamos, pero ¿cómo? ¿No es que se están muriendo? No, no se muere nadie, tal ¿no? cual. Bueno, Eso pero es, esto es lo mismo, Silvina, ¿sabés qué? Que en los casos cuando por ahí fallece un familiar y evitan decirle al niño la realidad de lo que sucedió porque suponen que decírselo los va a poner tristes, cuando en realidad, ¿no? Esto te habrá pasado en el consultorio, escuchar que la sucede verdad algo que de eso y se pone, ¿qué hicieron? cuando se pierde un familiar, el entorno está triste y el niño lo sabe. Y lo más complicado Claro que para sí. él es no entender por qué, digamos, ¿no? Y no Entonces, hablar de esto, claro, no poner palabras. no ponerle una palabra, no poner, digamos, una representación a ese afecto que además puede dejar Tal a cual. ese otro figura de apego totalmente desvalido. Sí, Y él no entiende muy bien ni por sí, qué, ni y además él puede llegar a, digo, porque estas cosas pueden ocurrir. El niño puede sentir sí, que él es responsable de algo que hizo mal. Entonces, sí. definitivamente es Tal como cual. importante poner en palabras estas cosas, ¿no? Sí, es más ayudarlo también a que pueda, digamos, hablar de esto y poner en palabras sus sentimientos, ¿no? Y todo, bueno, cómo va tramitando. Vos es que yo acá encontré a qué se refería cuando dijo esto Norma, ahora entendí. Se estaba refiriendo a que el Estado debería aportar los medios, bueno, le perdí de nuevo, perdón. Quizás la dinámica sería ir hablando e ir intercambiando. Lo que pasa es que es difícil porque se pierde el hilo, que decía que en realidad la idea era que el Estado se ocupara de otorgar a todos los alumnos internet y los medios para poder llegar a las clases y no que los docentes tengan que hacer peripecias. El Estado debería suministrar la posibilidad de internet y no arrojar a los docentes a correr riesgos por su vida en esto del encuentro, ¿no? Sí, 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 estoy de Acá, acuerdo, Norma. Estoy de acuerdo, sí, 100% de acuerdo. Creo que, bueno, estas son otras cuestiones que también arroja la pandemia, ¿no? ¿Cuál es el lugar del Estado sí, en una sociedad? ¿No? Y no solo por la educación, digo, también por la salud, ¿no? tal Nuestra cual, salud pública tal cual. es bien, Bueno, lo que se hizo ve, la pandemia fue como exacerbar cuestiones y poner de manifiesto cosas, tanto en las personas como en la sociedad en general y en el Estado, digamos, falencias y cuestiones que ya estaban de manifiesto, ¿no? Se agudizaron quizás, quedaron más en evidencia. yo creo que sí, La creo que sí. educación es una. Y me parece esto, digo, ¿no? Que me parece que también bueno, por ahí nos permite habilitar una discusión un poquito más amplia en relación a qué Tal lugar, cual. digamos, en un pueblo, en una nación, ¿no? En un país, qué lugar tiene la salud y qué lugar tiene la educación, ¿no? Porque Por estoy de acuerdo con no, supuesto. el docente ha puesto Por su supuesto. saber, su entrega, su internet Sí. dispositivo, en el mejor de los casos, ¿sí? Más el Tal, doble de horas de trabajo, más una adecuación para la cual ha formado, que tiene que tal ver cual. con, ¿no? De verdad, la educación digital, que es lo que es la educación presencial. Son como muchas Tal cuestiones, cual. ¿no? Que hay que poner sobre la Sí, mesa. sí, sí, sí. Sí, sí, todo para, todo totalmente. Bueno, acá también agrega esto de que las ceremonias son fundamentales, desde recibirse hasta las despedidas,
el velorio, por ejemplo, que no pudo ser el de muchos, y eso es real también, que ha sido terrible, 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 Sí, claro. la imposibilidad de poder despedirse de sus Sí, afectos y de no estar. Sí, 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 sí. sí, sí, claramente. Bueno, acá dice la negación no es buena, en otro caso comentan. Bueno, y yo estoy tratando de recuperar los primeros. Perdón por mi inexperiencia, pero bueno, acá hay algunos que ya no los puedo recuperar, perdón. Eh, Acá me parece que varias cuestiones, ¿no? Surgieron esto que decíamos de los rituales que se han perdido y toda esta posibilidad de poder ayudar a poder simbolizar desde otro lugar, ¿no? Cuestiones tan fuertes. Totalmente, totalmente. Desde nuestro Creo lugar y desde pero lo que me quedé pensando en lo que decías de los docentes, y es verdad, ¿no? Que algo sí puso de manifiesto es la situación vulnerable que siempre tuvo la educación y la salud particularmente, ¿no? El lugar que ocupa la salud. Y te diría, la salud en general y la salud mental que siempre estuvo como también relegada, o sea, siempre estuvo relegada en general, pero la mental creo que siempre tuvo un lugar aún más eh, bueno, secundario o más. te diría un poco más, Sandra. Digo, la verdad que el lugar de la salud mental en la preocupación pandémica fue bastante posterior, digo, ese lugar llegó tarde, Precario. ¿no? Sí, tal cual. Sí, Porque inicialmente como que la salud era solo biológica, ¿no? Y la salud psíquica quedó sí, como cagada, sí, hasta que empezaron a sí. aparecer algunos efectos, digamos, que dan cuenta de que definitivamente una persona, un ser humano, no es solo biología, digo, no es que hay que cuidarlo del virus en la biología, digo, ¿no? Somos, Claro, tal cual. somos psiquesoma, entonces, Pero, pero ahí está, ¿no? Ahí viene con esto que decíamos que esta pandemia lo que puso fue dejar al descubierto, recrudeció cosas que ya estaban de manifiesto, nada más que aparecieron de manera más grotesca. Esto que vos decís de la salud mental, de reparar solo una cuestión, como que el virus era solo una cuestión orgánica y lo demás no traía consecuencias, es real, porque de muy poco tiempo a esta parte, en general, uno escucha hablar, mismo hasta en los medios, de las consecuencias o de la cuestión bastante tarde, digamos, ¿no? Cuando debió ser desde un inicio. Pero bueno, esto habla, es un reflejo, creo, esto que sucedió con la pandemia es como una muestra, un reflejo de lo que en realidad el lugar que ocupa la salud mental, la educación, la salud, y que ha ocupado siempre. Esperemos que con esto, como vos decías, ¿no? Digamos, podamos todos como unirnos y lograr algo, ¿no? Poder lograr un cambio y poder posicionarnos en otro lugar. ojalá nos permita eh, genuinas revisiones, ¿no? Digo, no, eh, no para la tribuna, digo, realmente, Igual. ojalá nos permita reconsiderar qué es lo que nosotros realmente le vamos a dar valor, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades en relación a el cuidado de la ciudadanía, ¿no? ¿Dónde están las prioridades? ¿Qué lugar tiene la salud mental? ¿Qué lugar tienen los docentes? ¿Qué lugar tienen los recursos económicos que un Estado destina a la salud mental, a la educación, a los docentes? Bueno, digo, podría seguir enumerando, ¿no? A la tecnología, digo, al acceso, a la accesibilidad, digamos, ¿no? Un mundo globalizado para algunos. Tal cual. ¿No? Claro, por eso decía, ¿no? Esto que hablábamos, que los que afortunadamente tenían posibilidades o acceso, bueno, quizás la pasan menos mal, que así no quiere decir que igual no sea complejo y que traiga un montón de consecuencias, pero los que aún están con menos, los que aún están como en peores condiciones, ahí peor para ellos las consecuencias y para hasta los docentes también, ¿no? Como un plus también ahí de ver cómo, porque las cosas que cuentan, te juro que es increíble, que elaboran para tratar de llegar a los alumnos y lograr eh, acceder. Digo, eh, ha circulado
por lo menos a mí me llegó un video de una docente de inicial que recorre el Delta para entregarle a sus alumnos, ¿sí? Trabajo que les permita significar el 25 de mayo. Quiero decir, las realidades no son todas iguales, son múltiples y diversas, ¿no? Y aún así, tanto los docentes como los que trabajamos en salud, bueno, al pie del cañón, digo, ¿no? Con una que me parece que, espero que haga visible, digamos, la necesidad de otro lugar, ¿no? De un lugar diferente, ¿no? Que esté por lo menos a la par. Digo, un médico no gana lo mismo que un psicólogo en un... ¿sí? Y menos, ni hablemos de los enfermeros. Digo, hay cantidad de cosas que uno tendría que poder revisar en estas cuestiones, ¿no? Bueno, nos fuimos un poco de tema, perdón, no estoy hablando de niños en este caso. No, no, pero tiene que ver, no, en absoluto, tiene que ver, porque fíjate que estamos atravesados por todo esto, ¿no? Que es reflejo de, o sea, hasta los niños, los adolescentes, nosotros todos estamos atravesados por esto, o sea que es indefectible hablar de esto, es real, ojalá que esto no sea como, a ver, como un simple impacto superficial y que realmente pueda lograr, ¿no? Cambios profundos, como decir, un cambio de posición, y porque la verdad que Depende todos de todos. merecemos otro lugar, Eso digo, tal creo cual, que depende de todos. Creo que depende sí, de conciencia que tengamos respecto de generar algún cambio con esto, ¿no? tal cual, tal cual. Ay, Silvina, bueno, seguiría hablando, pero Hace un montón. eternamente. Me encantó. Sí, sí, y te digo que después seguramente, creo, porque como es la primera experiencia, me van a quedar los comentarios, seguro van a quedar, pido disculpas los que no pude leer, eh, pero bueno, no tengo la capacidad de prestar atención y a la vez, no, aparte es interrumpir, y no es la idea, pero bueno, los que pude conservar, ahí están, y los demás seguramente van a aparecer en el video una vez que esté subido, y bueno, se podrán responder. Así que bueno, te quiero súper agradecer por este espacio que nos brindaste, porque la verdad súper clara. Voy a disfrutar después cuando vuelva a ver el video de la charla, muy clara, y bueno, y fue un aporte muy bueno para todos, así que gracias por tu tiempo y por tu calidez de haber estado acá con nosotros acompañándonos. Yo creo que de Muchas esto se gracias. sale juntos. Yo creo que sí, definitivamente. Creo que hay una salida y que la salida está en nosotros, digo, como potencia, ¿no? Y dependerá de lo que vamos a hacer con eso para que esa potencia se despliegue. Yo quiero agradecerte un montón el espacio, la invitación. Ojalá, ojalá hayamos podido alcanzar con algunas de estas ideas a la gente que participó. Y bueno, a disposición para todos Seguro, ellos y para cuando seguro que tengamos sí. un Claro que cafecito. sí, claro que sí, claro que sí. Bien, vamos por eso. Bueno, Muchas gracias. un abrazo grande, muchísimas gracias, por estar ahí y por todo lo que aportaste hoy, que a todos, nos va a venir muy bien, y es un espacio, siempre digo que es un espacio de calidez y de reflexión, que no es poco, ¿no? Porque siempre digo que, toda la información y todo lo que nos ayuda a pensar nos ayuda a cuidarnos, así que bueno, es todo muy bienvenido. Bueno, te mando un beso gigante a vos y a todos los que están del otro lado, y nos vemos prontito. Y bueno, y quizás más adelante hagamos otro con otra temática, iremos viendo. Pero cuando guste. Estás invitada. Y con la gente Me con la que alegra. estoy conversando. Bueno, gracias. Nos vemos. Chao. Chao a todos.
perdón, no sé cómo salir, estoy complicada.